Señores, hemos vivido un fraude electoral. Evo Morales acaba de realizar el fraude electoral posiblemente más llamativo de los últimos, ¿cuántos años? 30 años. Desde el año 1989 no teníamos una corte electoral, en este caso, un tribunal electoral de esa dimensión. La banda de los cuatro se asemeja, lejanamente, pero se asemeja a este tribunal electoral. Un tribunal electoral definitivamente maleado. Es importante comenzar con esto para entender lo que ha sucedido en estos momentos. Señores, ¿qué es lo que ha sucedido en estos momentos? Tenemos un fraude electoral a puertas. ¿Era difícil comprobarlo? Por supuesto que era difícil comprobarlo. Es importante, antes de entrar en esto, comentar lo que han comentado algunos teóricos, intelectuales o conocedores del tema. Han dicho que Evo Morales, los más auspiciosos, recién se convierte en un no dictador, pero al menos en una persona, entre comillas, peligrosa en esta última elección y que previamente habría hecho una gran gestión. Por supuesto, no entienden absolutamente nada. No entienden el grado, además, de continuidad que existe entre gestión y gestión. No entienden que hoy un golpe de Estado no se da de lunes a martes. No se da de lunes a lunes. Se da en el transcurso de los meses y años. Es decir, tarda en proliferar precisamente como golpe de Estado. En este último caso, el golpe de Estado no tiene esta cara coyuntural inmediata, pasando de ser democracia el lunes a ser autoritarismo en martes, a ser una dictadura el día martes. En el lapso de 24 horas pasas de un régimen a otro. No pasas solamente de un gobierno a otro, pasas de un régimen a otro. Sucede lo propio. Hoy en día, por supuesto que no. Los cambios son graduales. No son al 100%, o eres democracia o eres dictadura, son más bien evolutivos, van comiéndose, van carcomiendo la democracia en un 10, 20, 30, 40, 50%, hasta pasar finalmente a ser un gobierno dictatorial, a ser un gobierno claramente autoritario. En este caso teníamos una democracia, la democracia se ha convertido en democracia híbrida, la democracia híbrida en autoritarismo competitivo, y el autoritarismo competitivo en la última elección se ha convertido claramente en una dictadura o en una neodictadura. ¿Qué es lo que ha sucedido? Precisamente esta transformación tan elocuente. Aquellos que hablaban o hablan de que a Evo Morales hay que felicitarlo y que simplemente en esta última coyuntura habría que decirle, Evo, qué es lo que ha sucedido, no entienden absolutamente nada, no entienden que el 2017 y el 2014 incluso, ya hubo una reelección al 2014 que no era necesaria, que era ilegal, hay que decirlo claramente, que el primer gobierno de Evo Morales fue del 2006 al 2009. El segundo gobierno, 2010-2014, para de contar, se puede una reelección. El 2014 ya no tenía que ser reelegido, pero no importa. Dejemos de lado el 2014 porque Evo Morales tenía todavía el beneplácito social, tenía todavía la correspondencia social, pero el 2016 pierde en el 21F, en febrero. Del 2016 pierde el referéndum y el 2017 tienes un tribunal constitucional refrendando esa acción ilegal. Y el 2018 tienes un tribunal electoral refrendando esa acción ilegal. Son entonces tres medidas, la primera complementaria y la segunda adyacente y la tercera, por supuesto, adyacente. Y una cuarta medida, este último acto electoral definitivamente estaba contaminado antes de realizarse. Evo Morales y el MAS tenían la esperanza de ganar por mayoría. Fíjense ustedes la paradoja. Una democracia mayoritaria con un 60% de los votos hubiera funcionado como democracia. Esta situación de casi empate es la que precisamente nos permite hablar de una condición fraudulenta. ¿Qué es lo que podemos observar? Precisamente esto, esta condición fraudulenta realizada. ¿Cómo lo comprobamos? Afortunadamente tenemos a un personero de la carrera de informática con un conjunto de informáticos que no dan su nombre, pero está él. Es el señor Edgar Villegas, que ha estado ayer en el programa de Jimena Galarza, un excelente programa donde finalmente queda desnudada esta realidad, la realidad de que hay fraude. Señores, es importante mencionar que los fraudes en la época, por ejemplo, del 78 comprendían ¿cuánto? ¿30? ¿40? ¿50? ¿60% de las mesas? Fácilmente. Hoy, de las 3.000 mesas, 33.000 mesas, no necesitas que sean fraudulentas más que un 3%, exagerando un 5%. Porque ¿cuánto terminaron las elecciones? Terminaron en 45 versus 39.
Es muy importante que la gente sepa que el 85%, datos de Adam Przeworski, politólogo, que hace un análisis desde 1791, hace un análisis diverso en distintos países y en distintos años, incluso siglos, mostrándonos que en un 85% los gobiernos que están en función gubernamental se reeligen. Tienen la posibilidad de reelegirse. ¿Por qué? Porque tienen toda la plata para hacerlo. Tienen toda la plata para repartir precisamente prebendas. El clientelismo se hace ley. Es lo que ha hecho Evo Morales. Importante mencionar dos datos complementarios. Ni bien sale Evo Morales, ese mismo momento deja de tener la mitad del electorado. Su 47% se vuelve solamente de un día al otro en 23,5. Y en el lapso de entre 3 meses a 3 años, que por supuesto esto es variable, puede ser 2 años y medio, 1 año y 8 meses, 3 años y medio, esa otra mitad se convierte nuevamente en mitad. En otras palabras, ese 23% se convierte en 11,5%. En el lapso máximo de 3 años, posiblemente con cierto grado de alcance mayor, la votación para Evo Morales superaría apenas el 10%. Esto es ley. ¿Por qué sigue votando la gente para Evo Morales? Por temor. ¿Por qué Evo Morales reparte clientelas? ¿Por qué Evo Morales se ha hecho dueño del poder? ¿Por qué? Porque los gobiernos que están en función de gobierno, en un 85% son reelegidos. Importa mencionar los datos del señor Villegas. ¿Qué nos dice el señor Villegas? Nos muestra cierto fraude claramente establecido. Y aquí entro a la última parte más importante de esta exposición. Señores, el 97% de las mesas pueden quedar legales. Por eso es tan difícil negociar, lidiar con alguno de estos líderes masistas que habla sobre el supuesto fraude. ¿Dónde está el fraude? Nos dice Gabriela Montaño, ayer precisamente en televisión. ¿Dónde está el fraude? ¿Dónde queda el fraude? Y nos muestra, por supuesto, 1, 2, 3, 10.000, 20.000, 30.000 mesas donde puede haber plena legalidad. 31.000 mesas. 32.000 mesas, señores. Solamente necesitas 1.000 mesas para llegar a aumentar ese 3% y terminar en un 10,3%, 10,4%, 10,5%. No es tan obvio. No pudieron terminar, aunque sea en un 17, 18, para hacerlo menos obvio. Terminaron en un 10,3%. ¿Qué sucedió además? Que Evo Morales el domingo auspiciosamente nos dijo, señores, no hay segunda vuelta. Hay 12 decretos reglamentarios a la ley electoral desde 2017 a la fecha. Ninguno de esos decretos habla de segunda vuelta. No estaba contemplada la segunda vuelta en nuestro marco jurídico. Eso es lo importante de mencionar. No estaba contemplada la segunda vuelta. El domingo, Evo Morales nos anuncia que no hay segunda vuelta. El lunes desaparece casi por 24 horas el Tribunal Electoral. Y el TREP, la medida coyuntural, precisamente para registrar este tipo de sucesos, desaparece. Queda conculcado. Aparece en el martes con un solo discurso. ¿Dónde está el fraude? Y por supuesto, con la capacidad de alterar esas pequeñas mesas. ¿Difícil comprobarlo? Dificilísimo. Sin embargo, la gente en las calles, la gente en las plazas, la gente en las ciudades ha demostrado con su actitud que sí hay fraude. No hay que ser muy inteligente para poder observarlo. Había que comprobarlo. Afortunadamente tenemos estas pruebas de Edgar Villegas. El fraude se ha consumado. Evo Morales ha ganado de una manera absolutamente ilegal y hay que decirlo claramente. ¿Tiene todavía el 47% de los votos a su favor? Seguro que sí. No es poca cosa. Es un líder todavía poderoso. Pero es parte, como les digo, de este formato de herencia electoral que te permite tener índices electorales altísimos. Sin embargo, hay que decirlo claramente, Evo Morales no es el líder del 2005. Evo Morales es un líder engreído, torpe, borracho de poder, que hoy se ríe de la gente, que hoy hace fraude electoral, y ese fraude electoral ha sido claramente demostrado.